¿Qué tal están los amigos de los cacharritos y la tecnología? El cacharrito que os traigo hoy parece sacado de una serie de dibujos animados. Estamos hablando del avión radiocontrol de la marca WL Toys XK A500, un pequeño avión radiocontrol que desempaquetaré aquí con vosotros y evidentemente, y como no, probaremos a pilotar. Y como estáis viendo y quiero anticiparos, creo que es el avión más resistente que he encontrado hasta la fecha. Porque sí, después de todos esos cacharrazos, el avioncito aún sigue volando sin absolutamente tener ni un solo daño. Estaba claro que no podían faltar esas acrobacias que tanto me gusta hacer, y si te gustan este tipo de cacharritos radiocontrol y estás buscando uno con el que iniciarte, creo que esta sería tu opción. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. ¡Comenzamos! Por aquí tenemos la caja de este Corsair XK A500, que no solo nos muestra el modelo que vamos a ver en este vídeo, sino otros dos modelos más, así como las especificaciones de estos tres modelos y otros detalles meramente visuales como el color o los diseños. Nada más abrir la caja, lo primero que nos encontramos es una pequeña guía de inicio rápido que también nos muestra diversos modelos de esta marca WL Toys XK y unos pasos a seguir antes de nuestro primer vuelo. Por aquí tenemos el manual de instrucciones que se encuentra en inglés y en chino. Siempre podéis utilizar como yo el traductor de Google, muy importante siempre echarle un vistazo para familiarizaros con las funciones de este cacharrito y evitar tener problemas o causarle daños. Retiramos estos protectores de corcho y por aquí tenemos una bolsita con accesorios que veremos ahora después. Aquí tenemos la parte inferior, que vienen a ser las alas, y la parte superior el fuselaje. Aquí tenemos el cargador para las baterías y debajo de este corcho blanco la radio. El cargador USB nos da una salida máxima de 3,8 voltios 500 miliamperios, la radio que incluye los botones para el trimeo o ajuste fino, el botón de encendido, los joysticks de control y en la parte trasera tenemos los botones para cambiar entre vuelo estabilizado y manual y velocidad de control. Y escondida en el compartimento para las pilas, que por cierto necesita 4 pilas AAA, viene la batería. Una batería de 400 mAh 3,8 voltios que tardará en cargarse con el cargador que hemos visto anteriormente unos 50 minutos. Dentro de los accesorios tenemos dos hélices, la que utilizaremos, y una de repuesto con una función muy interesante que ahora os mostraré. Además de una bolsita con los tornillos que necesitamos para montar el avión, el destornillador que utilizaremos y las ruedas. Algo que me gusta de estos cacharritos es que armarlos es muy sencillo. Y vamos a echar un vistazo a las partes del avión y lo armamos. En este caso es un conjunto únicamente de dos piezas, lo que hace, como os comentaba, que sea muy sencillo armarlo. Donde podría estar la mayor complicación es en el cableado, y utilizando el manual tampoco es que tenga mucho misterio. Por aquí tenemos el servo que controla los flaps de las alas, y dentro del fuselaje encontramos la placa principal con un servo que controlará el timón de profundidad. En este caso no tenemos timón de dirección, ahora lo veremos, y el motor con escobillas 10-20 que utilizará para impulsarse. Ese servo conectado a la varilla que nos lleva hasta el timón de profundidad, y el hecho de que no tenga ese timón de dirección hace que nos resulte más sencillo pilotarlo. Armarlo, como os comentaba, es muy sencillo y no tiene mucho misterio. Simplemente fijándonos que todo encaje bien, armamos las ruedas, que nos costará un poquito introducirlas para evitar que se pierdan, y esto os lo muestro para mostraros dónde va conectado el único cable del servo y así ayudaros con las dudas. Y este es el cable de la batería. Atornillamos todo perfectamente sin pasarnos de rosca, y esa función tan interesante que os comentaba sobre las hélices no solo es su armado y desarmado, que es muy sencillo, sino otra mucho más interesante que veremos ahora cuando hagamos las prácticas de vuelo, pero con un pequeño punto en contra. Y ya lo tendríamos completamente armado. Por cierto, los materiales de los que está construido este avioncito que lo hace tan resistente es EPP, polipropileno expandido, un material que nos ayudará a aguantar muy bien los impactos, además de este diseño cartoon que parece sacado de una película de dibujos animados. Y ahora sí, vamos con las pruebas de vuelo. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR.
Y efectivamente, la función especial que os comentaba sobre la hélice es que esta, en el momento que recibe un impacto, sale despedida. Esto, desde mi punto de vista, puede considerarse una gran ventaja, pero por otro lado, una desventaja. ¿Y cuáles serían las ventajas? Pues la primera es que en el momento que recibimos el impacto, evitamos que la hélice parta, algo que me ha pasado mucho con otros aviones que llevan la hélice atornillada. La otra ventaja es que al soltarse la hélice evitamos que el eje pueda doblarse y además causar un frenado en seco sobre el motor y se dañe. Y seguro que estáis pensando cuál puede ser la desventaja. Pues básicamente que si no veis dónde cae el avión al salir despedida la hélice, es probable que tampoco veáis dónde cae, lo que va a obligaros la mayoría de las veces a montar un perímetro de búsqueda a ver si encontráis la hélice. Esta fue una de las veces que el avión aterrizó, como estáis viendo, de la manera que no tocaba. Tuve suerte porque la hélice apenas se alejó unos centímetros, pero sí que es cierto que en alguna de estas estuve más de 10 minutos en su busca. También influye el terreno donde lo voléis, si es un suelo completamente despejado o hay algún tipo de maleza. Continuando con algunas especificaciones de este cacharrito, el tiempo de vuelo con la batería que nos incluye suele estar entre los 10-12 minutos, algo que no suele salirse de la norma con este tipo de baterías, y por eso, como siempre, en recomendación personal os diría que compraseis una o dos más, básicamente porque os vais a quedar con las ganas de volar un poco más, y teniendo en cuenta que el tiempo de carga está entre los 50-60 minutos, los vuelos se os van a hacer muy cortos. Otro consejo que os doy es que entre vuelo y vuelo dejéis descansar el avión unos 10 minutos, ya que al ser un motor con escobillas, los calentones no le van a sentar nada bien y el motor podría llegar a pegarse. También es cierto que ese tipo de motorcitos son muy económicos y muy sencillos de sustituir. Este avión y su radio es de 4 canales, control del elevador, alerones, timón y acelerador. Este tiene dos modos de vuelo, el modo 6G, un modo estabilizado para principiantes que nos ayudará a controlar el avión y mantenerlo siempre completamente recto. Y el modo 3D, que es el que suelo utilizar yo para hacer esos loopings y otras acrobacias. Eso sí, os recomiendo que para utilizar este modo tengáis bastante práctica, porque si no va a ser un cacharrazo tras otro. Este quizás sea uno de los más sencillos que he pilotado hasta el momento. Os dejo aquí arriba a la derecha una lista de reproducción con todos los avioncitos que hemos visto por el canal, algunos muy sencillos como este y otros bastante complejos. La distancia de control es de unos 150 metros y aunque pueda pareceros poco, como os he comentado con otros aviones, creedme que lo mejor es que no perdáis de vista la cabeza y la cola, porque si no, al final lo que acabaréis perdiendo será el avión. Con respecto al peso, pesa unos 70 gramos con la batería incluida, lo que lo hace muy ligero, y al ser un avión tan pequeño con unas dimensiones de 350 milímetros de envergadura, una longitud del fuselaje de 270 milímetros y una altura total de 150 milímetros, lo hace tener un tamaño muy reducido. Otro consejo que quiero daros con respecto a este avioncito es que lo mejor es pilotarlo cuando no tengáis nada de viento, ya que esto os va a evitar problemas y disgustos. Si lo que queréis es un avión para volar cuando haga viento, tenéis en la lista de reproducción que os he dejado antes ese ultraligero XK-A800 que utiliza el viento para volar, un avión muy divertido. Al igual que si estáis buscando algo con un nivel mucho más avanzado, os recomiendo veros el X450, un VTOL con despegue vertical muy interesante. Si hablamos del precio de este cacharrito, suele rondar los 50 euros más o menos, incluso más barato, con esos códigos de descuento que sabéis que me gusta dejaros abajo en la caja de descripción, donde también tenéis los enlaces. Ahora contadme qué os parece a vosotros este WL Toys XK-A500 Corsair, el avioncito que parecía salido de una serie de dibujos animados. Como siempre sabéis que os leo y os contesto abajo en la caja de comentarios. ¿Hay algún cacharrito que me queráis recomendar? Espero que os haya gustado esta revisión y si ha sido así, te invito a suscribirte, darle a like, a activar la campanita para más vídeos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.